Queremos descubrir este mes de julio el Parque Nacional de Ordesa y sus impresionantes encantos naturales. Un valle glacial esculpido por la acción del hielo y el agua que esconde muchos secretos. David Arenere, buenas tardes. ¿Qué tal, Silvia? Pues vengo muy bien acompañado en este caso con Eduardo. Él es naturalista de campo. Buenas tardes. Buenas tardes. Para hablaros de esta joya que tenemos en mitad del Pirineo y que ahora mucha gente decide ir a visitar. Tal vez no es el mejor mes estos finales de julio y agosto, pero sí que hay que decir que lo tenemos todo el año, que tiene épocas preciosas. Y yo no sé qué hace especial este Parque Nacional de Ordesa, Eduardo, para que tanta gente vaya. Primero, que es un lugar que entra por la mirada, ¿no? Y por los 5 sentidos ya resulta atractivo, pero cuando uno entra adentro y empieza a comprender ese museo de la naturaleza al aire libre que hay, pues ve que están todas las piezas y que todas están muy bien conservadas. Por eso es un parque nacional, porque tiene un estado de conservación magnífico, ¿no? Es como un lugar donde el hombre ha intervenido, pero de una manera armónica a través de la ganadería, por ejemplo, pero que se ha mantenido por los siglos y podríamos estar hace 1000 años y seguiría muy parecido a lo que vemos hoy. Si te parece, Silvia, lo que vamos a hacer es ver primero datos fundamentales para entender qué engloba este Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. El primero de ellos nos tenemos que ir hasta 1918, porque es cuando se declara Parque Nacional, con Alfonso XIII, que lo declaró, como decíamos, el 16 de agosto. Estamos a punto de cumplir esa efeméride. En 1982 también se incluyen a este Valle de Ordesa los valles de Añisclo, Escuaín, Pineta y Monte Perdido. Y luego hay que decir que es un parque nacional que está abierto todo el año. Podemos visitarlo prácticamente todos los días del año. Tiene una extensión de 15.696 hectáreas y al año lo visitan 650.000 visitantes. Hay que decir que el grueso lo hace durante el verano, ¿no? Hay que hacer también hincapié en que es parte de nuestra responsabilidad que se conserve como está hasta ahora. Eso, tenemos que pensar que ese museo tan bien conservado debemos de seguir manteniéndolo para las generaciones venideras. Esos 650.000 visitantes, la mitad se concentra en los meses de julio, agosto y septiembre, y por eso hay una regulación especial por parte de la dirección del Parque Nacional y por parte del Gobierno de Aragón para que esa visita sea equilibrada y no dañe esos valores naturales, que al fin y al cabo es un reclamo turístico, pero antes que un reclamo turístico es un lugar para la protección de la naturaleza. Eduardo, 650.000 visitantes, ¿quiénes vienen? ¿Familias, expertos? Viene todo tipo, el parque está abierto a todo tipo de público y de personas. Hay gente que viene con familias, hay gente que viene por primera vez, hay gente que repite, hay montañeros que suben a lo más alto, hay escaladores, que también la escalada está permitida dentro del Parque Nacional en según qué zonas, o sea que vienen naturalistas, vienen geólogos, expertos de toda Europa. Es un lugar abierto a todos y yo siempre digo que seas como seas o vengas en la época que vengas, Ordesa nunca defrauda. Bueno, vamos a entender cómo se configura el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, porque tenemos que explicar, por ejemplo, pues lo que veíamos anteriormente, que se componen esos 4 valles principales: Valle de Ordesa, Cañón de Añisclo, Gargantas de Escuaín y Valle de Pineta. También hay pueblos, localidades muy importantes a la hora de ese vestigio cultural y de poder hacer visitas también alrededor de ellos, como puede ser Torla, Broto, Ainsa, Fanlo, Tellacín, Puertolas y Bielsa. Y hay que decir también que muchos montañeros vienen atraídos por esos 3000 o treserols, que es como se les llama, Eduardo. Eso, la seña visual de identidad es el Monte Perdido, que es lo que siempre se ha llamado en el Sobrarbe las treserols o las 3 hermanas, que hay una leyenda que dice que eran 3 hermanas convertidas en piedra. Hay más picos de 3000 metros dentro del Parque Nacional, pero digamos que esos son los más visibles. Se llama Monte Perdido porque los franceses, que fueron los precursores de esa actividad pirineísta, alpinista, pues desde la vertiente norte siempre había una montaña delante que le tapaba. Pero desde aquí, desde Zaragoza, desde una terraza o un mirador alto, vemos el Monte Perdido. ¿Cuál es la parte que es más visitada de las 4? ¿Qué valle? La parte más visitada es el Valle de Ordesa, de los 4 sectores, y es el que más tradición tiene. Como ha dicho David, desde el año 1918 es un parque nacional. Eso también imprime que no solo carácter, sino que también atractivo, por decirlo de alguna manera. Y lo mismo que decíamos, que la mitad de la visita se concentra en el verano, esa mitad de la visita se concentra prácticamente en el Valle de Ordesa. O sea, 300.000 visitantes van a ese lugar que es una meca de la naturaleza en Europa.
Y la riqueza de este monte perdido, porque hay que decir que el calcáreo, cosa que no es muy habitual a esas alturas, ¿no? Eso lo hace especial. Claro, sí, ya hubo un pirineísta de estos que hablábamos, que era Ramón de Carbonieres, que tiene el pico Añisclo se llama también Son de Ramón, y ya decía hace 2 siglos atrás que en la cumbre de Monte Perdido había encontrado fósiles marinos, y es que todas esas rocas calizas que vemos así, con esos estratos horizontales o a veces verticales, porque la Tierra da muchas vueltas, ¿no? Pues que eran el fondo de un mar donde se iban sedimentando pues todas las tierras y los sedimentos hasta que las fuerzas orogénicas lo levantan y suben hasta 3.355 metros, que es lo que tiene la cumbre de Monte Perdido. Veíamos esa cola de caballo, que es uno de los grandes lugares a visitar en este Parque Nacional, pero si os parece vamos a ver qué pueblos, qué localidades merecen ser visitadas alrededor de este Parque Nacional tan bonito. En el corazón del Pirineo aragonés, al abrigo de cumbres milenarias y bosques encantados, el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido es mucho más que naturaleza. Empezamos en Aínsa, una villa medieval detenida en el tiempo. Su plaza empedrada es un escenario de leyenda y desde su castillo tenemos unas vistas inigualables. A unos pasos, Voltaña con su imponente monasterio convertido en hotel y su puente sobre el río Ara. Torla-Ordesa es la antesala de lo sublime, balcón natural al Valle de Ordesa, mezcla de piedra y silencio, donde cada calle huele a chimenea y a historia pirenaica. En Escalona la naturaleza se desborda. Sus cascadas son un espectáculo escondido, pequeños altares de agua y roca donde el alma se refresca. Y al final, Tella, el pueblo de las brujas y las 3 ermitas, una caminata circular por lo sagrado y lo místico. Porque venir a Ordesa no solo es caminar por la montaña. Nosotros ahora continuamos hablando del Valle de Ordesa, David. Sí, un valle que hay que recorrerlo a pie, entiendo, Eduardo. Supongo que has hecho muchas rutas senderistas, pero aquel que llegue por primera vez a lo mejor puede resultarle inabarcable todas las opciones que hay. No sé si hay alguna recomendación que darías tú. Bueno, pues empezar por las rutas clásicas, ¿no? En Ordesa una clásica, por ejemplo, es ir siempre pues, por el fondo del Valle de Ordesa, que digamos que sería lo principal, ¿no? Salir de la pradera de Ordesa, ir recorriendo las diversas cascadas hasta la Cola de Caballo, el Circo de Soaso, y se va viendo la cascada del Abanico, el Estrecho, la Cueva. Puedes volver por el otro lado del río, ves bosque, ves montaña, ves pastizal, o sea que puedes incluso tener algún encuentro a veces con la fauna, ¿no? Bueno, de hecho, lo que hemos hecho, Silvia, es preguntar a Alberto Marín, que él es guía senderista en Ordesa, y esto es lo que nos ha contado él, dependiendo pues la habilidad que tengamos nosotros, el físico y lo que queramos ver. Para un paseo de media mañana, el imprescindible en el Valle de Ordesa sería la ruta de las cascadas de la Cueva y el Estrecho. Toda la ruta es a la sombra. Es un paisaje pues evidentemente forestal, y al final de la ruta descubrimos 2 cascadas muy impresionantes. Son 7 kilómetros de paseo que se pueden hacer circulares, de tal manera que podemos subir por la Umbría y bajar por la zona del Solano, o hacerlo a la inversa, y es una ruta pues apta para toda la familia. Siguiendo en el sector Ordesa, pues para alguien con una buena condición física, yo creo que la ruta imprescindible es la subida por la senda de Cazadores, para luego después continuar por la faja de Pelay y regresar por el fondo de Valle. Esa ruta lo que yo nunca recomiendo es hacerla en el sentido inverso. Hay mucha gente que cuando sube a la Cola de Caballo se calienta, ve la opción de hacer la senda de Cazadores a la inversa, y el problema que tienes es que cuando llegas al final de todo te toca esa bajada de 1 hora y 3/4 con las piernas cansadicas. El sector Pineta, a mí me gusta mucho la combinación de los llanos de la Larri con la faja de Montaspro. Permite hacer una ruta circular dentro del parque, con la opción de caminar pues hacia la base del nacimiento del río Cinca, después de haber estado disfrutando de los paisajes de alta montaña que son los llanos de la Larri. En el sector Escuaín, la ruta de los miradores de Revilla no es ningún secreto, pero el sector Escuaín es el más tranquilo de los 4 sectores del Parque Nacional y nos va a permitir pues, disfrutar del vuelo de las grandes rapaces. Es el sitio para ir a intentar descubrir al quebrantahuesos. Y en el sector Añisclo,
pues un imprescindible sería subir hasta Kumaz, que es hora y 3/4, y que para mí es la opción ideal para un día caluroso, ya que vas a caminar toda la jornada a la sombra de la vegetación, túneles de bojes, hayas, y cuando llegamos a un punto donde el valle se abre de repente y podemos hacer el almuerzo frente a un lugar pues muy refrescante y bueno, pues muy espectacular. Ahí veíamos las recomendaciones y atento a lo que nos comenta también este guía cuando le preguntamos qué recomendaciones nos darías ahora en estas fechas. Fijaros. Hombre, si te lo digo así suena muy punky, pero ¿de dónde no ir? A Ordesa. Porque como es el sitio más icónico del Parque Nacional y uno de los lugares más icónicos del Pirineo, pues yo intento, si no es que me lo piden algún cliente por trabajo, yo intento no ir al Valle de Ordesa durante los meses de verano. Igual ahora mismo me gano alguna mala crítica de un vecino de Torla, pero Ordesa, pues claro, esos días en los que el acceso al Parque Nacional se cierra por afluencia de visitantes, pues hombre, yo creo que no es lo que la gente viene a buscar cuando va a la montaña. Está claro que el sistema de autobús lanzadera se montó para intentar, bueno, pues gestionar el aforo del número de visitantes, pero para público aragonés, que va a ser el que vea este programa, teniendo Ordesa a su disposición, pues 360 o 330 días al año, yo no iría a Ordesa en el mes de agosto. Bueno, pues ahí veíamos esa recomendación, llama la atención, pero es cierto que durante estas fechas hay un número masivo de gente, Eduardo, que hace que sea pues difícil disfrutar de un paraje como es este Parque Nacional, ¿no? Eso es, aunque hay una serie de limitaciones, hay un control de que no suban más de 1.800 personas simultáneamente al Valle de Ordesa, todo eso se controla con el autobús lanzadera que hay. Pero claro, hay otros momentos del año, ¿no? El otoño ha sido, durante muchas décadas, ha sido un gran desconocido, ahora empieza ya a tomar más cuerpo y más auge, pero es una auténtica delicia. Incluso yo he estado en el mes de enero, en un día entre semana en Ordesa, y estábamos 6 personas en todo el valle, o sea que también hay que ir con las debidas precauciones y tampoco puedes acceder hasta el último rincón como puedes en verano, pues por la presencia de nieve o de hielo y demás, pero Ordesa está abierto las 24 horas y los 365 días del año, y en cada momento del año sucede algo. En una época florece el Edelweiss, en otro momento puedes ver el quebrantahuesos o los sarrios en época de celo, o sea que hay colores de otoño, hay nevadas, hay tormentas que también son espectaculares, las nubes, o sea que en realidad pues merece la pena a lo mejor salirnos de desestacionalizar ese turismo, ¿no? Y ir a buscar ese Ordesa, digamos, más inédito en otro momento del año. Llegan ahora también un poco las colas en verano con todos los visitantes, que claro, hay el número restringido para que no le pase factura al medio ambiente, y claro, hay días que a primera hora ya no hay plazas para poder ir. Claro, por eso también se regula, o sea, muchas veces no solamente es por motivo de conservación, sino también de calidad turística. Si vamos a un lugar que está abarrotado y que casi nos tenemos que dar codazos unos con otros para pasar, pues la calidad de la visita también pierde, entonces pierde atractivo. Sí, bueno, veíamos hace unos días cómo estrenaban una página web en la que podemos ver en tiempo real esos accesos y podemos hacernos una idea de cuánta gente va a ver. Esto también ayuda a la hora de poder programar nuestras visitas. Hay que hablar también de la fauna, porque es rica y variada la fauna que nos podemos encontrar en este Parque Nacional, empezando por la perdiz nival, ¿no? La perdiz nival es uno de mis animales preferidos, pero es muy difícil de ver. Primero porque tiene un plumaje muy mimético, y segundo porque vive muy alto, y tercero porque hay muy pocas. Pues una reliquia viva de épocas glaciares, y en invierno es completamente blanca, con lo cual la puedo tener como de aquí a David y prácticamente no verla si no se mueve, y en verano pues sucede todo lo contrario, es el color de la roca, de la piedra, y pasa completamente desapercibida. Generalmente vive por encima de los 2.300 metros de altitud y se sitúa muchas veces en esas cumbres de 3.000 metros, con lo cual no es fácil de ver por todo el mundo, pero a ver las haylas, y sobre todo lo importante también muchas veces que todas
toda esta biodiversidad rara o escasa o amenazada, es importante saber que sigue ahí, porque eso es un sello de calidad también de que ese ecosistema está completo. Fíjate el detalle de que nosotros solo teníamos imágenes de ese museo porque es tan difícil de captar que en nuestras cámaras de momento no tenemos recursos de esta perdiz, pero sí que tenemos de momento. Iremos a su búsqueda. El Quebrantahuesos, hay miradores por todo el Parque Nacional y es un sitio ideal para poder ver estas aves, ¿no? El Quebrantahuesos ya es más fácil, como ha dicho Alberto Marín, pues en los miradores de Revilla y de Escuain es fácil verlos porque hay un comedero, hay un lugar muy querencioso para estas aves, hay varias parejas reproductoras, pero quebrantahuesos, digamos, de toda la cordillera pirenaica se desplazan, sobre todo jóvenes, en busca de alimento. Allí pues se les echa su menú preferido, los guardas del parque, que son patas de huesos que se suministran a través de unos mataderos y demás, de restos cárnicos, y es fácil ver quebrantahuesos en estos miradores. Vamos a hablar de un dispositivo extra que ha puesto los voluntarios de Cruz Roja hasta el próximo 31 de agosto en ese puesto de primeros auxilios que hay en la pradera, sobre todo para beneficio de los visitantes, pero también del propio parque, porque luego hablaremos con Eduardo sobre esas sanciones y sobre esos comportamientos que pueden ser también nocivos para el propio parque. Durante los meses de verano, voluntarios de la Cruz Roja están aquí en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido para ofrecer apoyo sanitario a esos visitantes que acuden aquí al parque. Un apoyo muy importante, sobre todo en esta época de verano, que es cuando más visitantes acuden aquí al parque. Para hablar de ello, hoy estamos aquí con Fernando. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es vuestro principal objetivo aquí? Pues nuestro principal objetivo es doble. Uno, realizar el primer auxilio a quien lo necesite y esa primera atención sanitaria, y luego posteriormente derivarlo a hospitales o a donde corresponda. Y la otra parte es la función medioambiental, ¿no? Que la gente tenga claro que está dentro de un parque nacional, que es la figura máxima de protección de la naturaleza y que por tanto pues bueno, hay que respetar unas normas y el entorno, ¿no? Pues no salirse de las sendas, no bañarse, no cazar, no pescar, no recolectar, bueno, todo ese tipo de cosas. Esa es nuestra doble función. Algunos de vosotros estáis aquí en la pradera y otros están por los diferentes senderos con mochilas de socorro. ¿Cuál es vuestra forma de trabajar? ¿Cómo actuáis? Bueno, nosotros tenemos el puesto que veis a nuestras espaldas, un puesto de primeros auxilios, una caseta habilitada como cualquier consulta de cualquier centro de salud, y luego además los voluntarios entran dentro del parque a hacer rutas con un botiquín de primeros auxilios y una radio, con lo cual yo puedo hablar con ellos y moverlos a donde sea necesario, y además la gracia es que ellos mismos, pues bueno, también se pueden ir encontrando gente que necesiten ayuda o, pues bueno, simplemente interactuar y hablar de medio ambiente, de qué es el Parque Nacional o cualquier pregunta de ruta, por dónde se va a tal sitio. Entonces es mucho más cercano ese trato que podemos tener con los visitantes, ¿no? Luego, por último, tenemos un vehículo todoterreno que, ya si fuera necesario, también nos permite sacar a la persona que lo necesite en muchas mejores condiciones, ¿no? Porque está habilitada pues como cualquier ambulancia de cualquier ciudad. Como decíamos, ahora en verano es una época en la que suelen venir muchos visitantes aquí al parque. ¿Cuántas personas soléis atender cada día? Pues mira, hemos tenido picos, porque según los años, ¿no? Pero el máximo que hemos atendido en un día fueron 19, el mínimo una única persona, pues claro, un día que llueve mucho, pero la media histórica son unas 8 o 9 personas al día las que atendemos. Sobre todo las atenciones comienzan más por la tarde, por las mañanas suelen ser más tranquilas, las vueltas ya cuando la gente está más cansada, ha apretado más el calor, es cuando suelen producirse ya los incidentes. ¿Y qué es con lo que más os soléis encontrar? ¿Torceduras, roturas? Sí, fundamentalmente son heridas traumáticas, ¿no? De todo tipo. La joya de la corona es el esguince, ¿no? Pero por ejemplo también muchas lesiones en rodilla, ¿no? Descendiendo la gente, claro, va frenando y pues bueno, las rodillas se resienten. Hay años también que hemos tenido muchas picaduras, también depende cómo venga el año, si hay mucho insecto, pues mucha reacción alérgica, ¿no? También la típica caída tonta, el típico tropezón, la herida normal y corriente de apoyar las manos, ¿no? También es muy frecuente. O pues bueno, ya si gente viene muy cansada, pues el tema azúcar, ¿no? La glucosa, que no ha comido, que no ha bebido, pues eso también es frecuente que se produzca. Pues ahí veíamos cómo vela la Cruz Roja también porque se cumplan las normas y sobre todo para ayudar en casos de emergencias. Eduardo, comportamientos que tú has visto ahí en el parque que no serían los más adecuados, por ejemplo, soltar perros, ir a determinadas zonas de manera incorrecta.
Claro, el Parque Nacional siempre lanza dos mensajes, uno de autoprotección del visitante, de velar por su seguridad, y otro de cumplir la normativa de protección, ¿no? Hay ciertas actividades que no se pueden hacer dentro del Parque Nacional, no se puede bajar barrancos o no se puede uno bañar, que ahora parece que está esto muy de moda de bañarse en los Sibones o en los ríos del Pirineo, pues que llevamos cremas, llevamos productos tóxicos, pues que entre comillas, pues contaminan o perjudican a la fauna acuática que puede haber, que es muy sensible. El llevar los perros siempre han de ir atados dentro del Parque Nacional, pues porque pueden perseguir a un sarre, una marmota o al propio ganado también, que está dentro del parque. Y luego pues también entramos en un lugar excepcional y debemos de tener también un respeto impecable, debemos de saber comportarnos y saber hasta dónde podemos alzar la voz, por decirlo de alguna manera, y disfrutar de ese entorno, pues lo que decíamos, un poco lo que perjudica también a la naturaleza, también perjudica la calidad de la visita, y a lo mejor, pues si fuésemos con un transistor a todo volumen o estuviésemos tocando allí la guitarra, pues a lo mejor estamos perjudicando la experiencia de la visita de otra persona, ¿no? Hablabas precisamente de esas actividades lúdicas que no se pueden hacer dentro del parque, pero que alrededor sí que nos podemos encontrar, como las vías ferratas del Sorrosal, ¿no? Eso es, ahí fuera del Parque Nacional ya la cosa ya cambia, hay otras actividades que están permitidas y hay, por ejemplo, el descenso de barrancos, pues hay otros barrancos donde o por ejemplo en la Sierra de Guara se pueden bajar, pero está regulado también, pues según el material, según el número de personas que permiten. Guara está a un paso, o otros barrancos que hay cerca como el Furco, el Sorrosal, otros lugares donde a través pues de empresas de aventura o por tu propia cuenta pues puedes llegar a realizarlas, ¿no? O sea que... Pues Eduardo, David, muchísimas gracias por habernos descubierto los secretos de Ordesa. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Gracias a los dos.